Orad otra vez. Orad sin cesar. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias. En esta noche, Padre, te pido perdón por todas palabras, Señor, toda actitud, todo comportamiento, Padre. Límpianos, santifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse a lo que dicen gloria a Dios. Dígale que está al lado suyo, hermano, nunca dejes de orar. ¿Y a su nombre? El apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica, hermano, y le dice, orad sin cesar, hermano. Esta palabra sin cesar, hermano, está hablando, nunca dejes de orar. Ora continuamente, ora en todo momento, ora persistentemente. ¿Y a su nombre? Hermano, esto es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero poderoso. ¿Cuánto dicen aleluya? Nunca dejes de orar, iglesia del Señor. Quizás las cosas están saliéndote mal, pero Dios dice, nunca dejes de orar. Quizás las cosas, hermano, están empeorando en vez de mejorar, y Dios dice, nunca dejes de orar. Quizás, hermano, no has recibido la respuesta de lo que le estás pidiendo a Dios, pero Dios te dice, nunca dejes de orar. De pronto te sientas triste, desanimado, pero Dios te dice, nunca dejes de orar. ¿Y a su nombre? En otra traducción de la Biblia, este versículo dice, ora en todo momento. Hermano, en los momentos de abundancia, ora. En los momentos de escasez, ora. En los momentos de dificultades, hermano, Dios nos insta, hermano, a orar. ¿Y a su nombre? En todo momento, hermano, no tenemos que dejar de orar. Aunque usted, hermano, esté en el éxito en este momento, Dios dice, sigue orando. ¿Y a su nombre? En los momentos de tristeza, el apóstol Santiago dice, si alguno está triste, haga oración, hermano. Está alegre, cante alabanzas. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y a su nombre? Pero ¿qué nos insta, hermano? Que si estás triste, hermano, la Biblia dice, haz oración. A veces, hermano, dicen pastores que usted no sabe lo que estoy pasando, la situación en mi casa, este problema familiar, este problema económico. Y muchas veces, hermano, se acercan, hermano, a pedir un consejo. Y el consejo conforme a la escritura, mi hermano, mi hermana, ore. Pero el hermano, la hermana no quiere esa respuesta. Pero, hermano, conforme a la Biblia, esa es la solución, porque el Señor dice, nunca dejes de orar. Ora en todo momento. Mientras estamos en esta tierra, hermano, usted no puede comer continuamente. Todo el tiempo no podemos estar comiendo, hermano. Todo el tiempo no podemos estar durmiendo. Todo el tiempo no podemos estar, hermano, de pronto trabajando, hermano. Pero la Biblia dice que algo que sí podemos hacer todo el tiempo es orar. ¿Y a su nombre? Denle un fuerte aplauso a Dios. Cristo vive, aleluya. Mi amado hermano, orar sin cesar, hermano. Tenemos que entender la importancia de la oración, hermano. Si usted y yo no entendemos la importancia de la oración, hermano, como cristianos vamos a fracasar. A veces, hermano, le damos importancia a lo que no es importante. ¿A su nombre? Lastimosamente, hermano, le damos mucha importancia al celular, hermano. No nos cuesta nada estar en el celular. Estamos 2, 3, 4 horas conectados, viendo estados, viendo fotos, hermanos, viendo videos, hermanos, y no nos cansamos. Pero cuando es de orar, hermano, no pasa lo mismo, iglesia del Señor. No nos hace difícil sentarnos, hermano, y ponernos frente a un televisor y comenzar a ver una serie.
y comenzar a ver una telenovela, una película, hermano, y pasamos horas y horas, hermano, y hermano, no nos cansamos, no nos da sueño, no nos da pereza, hermano, pero cuando es de orar, hermano, no pasa lo mismo. ¿Cuántos dicen aleluya? Mi amado hermano, el consejo es: nunca deje de orar, porque la oración, hermano, hace cosas poderosas. ¿Cuántos creen que la oración hace cosas poderosas? Y si usted y yo creemos, ¿por qué no oramos? Porque si usted y yo creemos, tenemos que orar, iglesia del Señor. Hay tantas cosas que le pedimos a Dios, hermano, pero no vemos resultados porque hemos cesado. Hemos dejado de ser constantes en la oración. Hemos menguado en la oración, hermano. ¿Cuántos dicen aleluya? Hermano, lo primero que tenemos que entender es que la oración es muy importante, porque, hermano, la oración, hermano, bendito sea el nombre del Señor. La oración es ese medio a través del cual podemos comunicarnos con Dios. Por medio de la oración, hermano, podemos tener intimidad, hermano, con Dios. Podemos acercarnos a Dios y a su nombre. Jesús mismo dijo, hermano: entra a tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y Él te va a recompensar en público. Hermano, es necesario, hermano, que usted y yo oremos en todo tiempo, no solamente cuando es un culto de oración. Hermano, usted puede orar en el trabajo, usted puede orar en la plaza, usted puede orar, hermano, en cualquier lugar y a su nombre, porque Dios, donde quiera que tú vayas, Dios te va a estar escuchando y a su nombre, porque Dios, hermano, es un Dios vivo que va caminando contigo, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está ahí. No podemos huir, hermano, de la presencia de Dios y a su nombre. ¿Cuántos dicen santo? Así que, hermano, la oración es el medio del cual, hermano, podemos tener intimidad con Dios y a su nombre. Es como un cable de poder, hermano, que usted tiene que, hermano, conectarlo a la fuente de poder, hermano, y en ese momento pasa energía, hermano. Lo mismo sucede con nosotros cuando nos conectamos con Dios. El Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu, hermano, y nos da vida, nos fortalece, hermano, porque la Biblia dice, hermano, que en esta conversación no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando sale una palabra de la boca de Dios, esas palabras son espíritu y son vida. Si estamos desanimados, nos anima. Si estamos caídos, nos levanta. Si estamos enfermos, nos sana. Si estamos, hermano, de pronto, hermano, desanimados, ay, Dios nos fortalece y a su nombre. Por eso es importante, hermano, que hay cristianos, hermano, que no oran y a su nombre. Por eso están desanimados. Por eso, hermano, han caído en el pecado. Por eso han retrocedido, porque son cristianos que no oran. Y cuando un cristiano no ora, el diablo se lo devora y a su nombre. Un cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna todos los días, hermano. Un cristiano que no vigila, viene el diablo y lo aniquila y a su nombre. Por eso, hermano, tenemos que entender, hermano, como cristianos no podemos descuidarnos de la oración. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: nunca dejen de orar, oren en todo tiempo, sean persistentes, orar sin cesar y a su nombre. La oración es la respiración del cristiano, hermano. Si usted y yo no conversamos con Dios, hermano, usted y yo no podemos hacer nada y a su nombre. Por eso, mi amado hermano, no dejemos de orar y a su nombre. Mire, hermano, la Biblia nos muestra cosas maravillosas cuando usted y yo entendemos la importancia de orar. Acompáñeme al libro de Hechos 16:25. Ahí hay una historia, hermano, de Pablo y Silas. Pablo y Silas, hermanos, son encarcelados por predicar la palabra. Hermano, ellos en la cárcel, hermano, ahí estaban atados con cadenas, con cepos en los pies, hermano. Habían sido golpeados y a su nombre estaban padeciendo por causa del evangelio. Estaban sufriendo, hermano, y a su nombre. Pero ahí en la cárcel, después de ser azotado, hermano, ellos no se estaban quejando. Ellos no estaban diciendo: Señor, mira que has permitido, Señor, que me peguen, que me golpeen después de haber predicado tu palabra. Ellos estaban dispuestos a sufrir, a padecer, aún dar sus vidas por el evangelio. ¿Es su nombre?
Y cuando estaban ahí en esa aflicción, encarcelados, dice la Biblia, hermano, que a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos y a su nombre. Y dice que los presos que estaban ahí le oían y a su nombre. Y cuando, hermano, tenemos que entender, cuando ellos comenzaron a cantar, hermano, comenzaron a orar, algo sucedió, hermano. Dice la Biblia que, hermano, de pronto comenzó a temblar la tierra. Se sacudió las paredes, los cimientos de la cárcel. Hubo un terremoto, hermano. Y cuando hubo un terremoto, hermano, dice que se rompieron las cadenas. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Qué es lo que hace la oración? Cuando tú y yo, hermano, oramos a Dios, hermano, la oración me da una entrada de acceso, hermano, a los recursos, a los beneficios, al poder de Dios. Cuando yo oro, hermano, como estaba orando Pablo y Silas, hermano, las cadenas se rompen y a su nombre, las puertas, dice que se abrieron, todas las puertas se abrieron y a su nombre. O sea, hermano, hay puertas que no se abren y la única manera para que esas puertas se abran es la oración y a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor. Mire, hermano, diga conmigo, la oración abre todas las puertas. Pablo y Silas, hermano, orando, hermano, hubo un terremoto y lo primero que pasó es que dice que se abrieron todas las puertas. ¿Y a su nombre? O sea que la oración tiene poder y a su nombre. Pastores, que yo he llevado la hoja de vida, no tengo trabajo, pastor, y ya he metido carpeta, mi currículum vitae en esta empresa, en este trabajo y no pasa nada, y a su nombre, y no va a pasar nada si no le metes oración, porque la única llave, la única, hermano, llave que puede abrir esa puerta se llama oración, y a su nombre. Y hay gente que no ora, hermano, pero hay gente que ora y está orando, hermano, y va y meten currículo, meten, hermano, carpetas en una empresa, están orando, hermano, y cuando ellos van orando, le meten oración, hermano, las puertas se abren, porque la Biblia dice, hermano, que la oración abre las puertas. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que todas las puertas se abren, hermano. Si tu economía no está bien, hermano, y se cierran las puertas de tu economía, que dice la Biblia, hermano, que tenemos que orar, hermano. Las puertas, hermano, que están cerradas, hermano, y tú dices, pastores, que se me ha cerrado esta puerta, se me ha cerrado de acá esta oportunidad, y hay cosas que se van cerrando, hermano. Dios te está diciendo, métele oración. No dejes de orar. Sé persistente. Y a su nombre. Y a su nombre. Es que el ministerio, pastor, el ministerio está yendo mal y muchas veces el ministerio, hermano, lo que estoy viendo de cada día está menguando. Métele oración. Ese ministerio le falta oración y a su nombre. Es que mi familia, mis hijos, pastor, métele oración. ¿Cuántos dicen aleluya? Tenemos que entender, hermano, que el apóstol Pablo dice, nunca dejes de orar y a su nombre. Porque la oración abre todas las puertas. Y cuando dice que oraron Pablo y Silas, hermano, del terremoto, sacudió la cárcel, se abrieron las puertas y luego se soltaron, se rompieron las cadenas. Lo segundo que hace, hermano, la oración, hermano, primero te conecta a la presencia de Dios. Segundo, hermano, te abre las puertas. Y tercero, rompe las cadenas. Es que, pastor, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar este hábito, no puedo dejar de ser iracundo, no puedo dejar de pelear, no puedo dejar de comportarme mal, no puedo con este carácter y a su nombre. Hermano, Dios dice, ¿sabes qué? Tú no vas a poder con tu fuerza, con tu humanidad. Tú tienes que orar porque la oración va a romper esas cadenas de maldición. Solamente la oración, hermano, es la que cambia, es la que transforma, iglesia del Señor y a su nombre. Hay gente que dice, yo no puedo dejar esto, hermano. Y nunca van a poder, porque, hermano, apartado de Dios nada podemos hacer. La única manera para poder, hermano, soltar y ser libre, hermano, es orando, hermano. Por eso cuando los discípulos fueron a reprender a un niño que estaba endemoniado, hermano, que lo echaba al fuego y al agua, no pudieron sacar ese demonio. Y le dijeron al maestro, no pudimos. Y Jesús le dijo, ¿sabe que este género no sale sin ayuno
y oración. O sea que para que este niño sea libre tienes que meterle oración. Nunca dejes de orar, sé persistente a su nombre. Hay cosas en tu vida, hermano, que se van a romper solamente, hermano, con oración. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que, hermano, aunque no vea la respuesta, sigue confiando en Dios. En la Biblia, hermano, vámonos al libro de Hechos. Capítulo 2, hermano. Dice, hermano, mire esta historia, hermano. Usted puede seguir la lectura. El rey Herodes, hermano, echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Eran momentos difíciles, hermano, para la iglesia, hermano. Amén o no amén. Pero hoy en día es muy fácil para nosotros ser cristianos, hermano. A su nombre. Aquí estamos cantando, adorando y alabando. ¿A quién? A Dios, hermano. Y no tenemos ningún impedimento, hermano. Pero si usted se ha puesto a ver por las redes sociales hoy en Siria, ¿qué está pasando? Están destruyendo las iglesias, las congregaciones. Cogieron a un grupo de cristianos, hermanos, por congregarse, hermanos, que tienen que aullar como perros, hermanos, para luego decapitarlos. En otro lado, hermanos, ser cristiano es difícil y a su nombre son maltratados, hermanos, son echados a las cárceles, a campos forzosos, hermanos, y a su nombre. Pero tú y yo que tenemos una iglesia, hermano, y que podemos congregar, somos, hermano, indiferentes con Dios. No venimos, no nos congregamos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es muy fácil ser cristiano para nosotros. Y si nosotros estuviéramos en esos lugares, nosotros, hermano, ya hubiéramos, hermano, dado la espalda a Jesucristo, hermano. Por eso Jesucristo dijo, hermanos, coge tu cruz y sígueme. O sea, hermano, esto, hermano, es algo que tenemos que entender. El evangelio, hermano, es crucificar mi carne, mis deseos, mis pasiones, y su nombre, y decir como el apóstol Pablo, Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí. Lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y a su nombre. Cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, este la hallará. Yo me pregunto, hermano, si en este momento, hermano, nos impidieran, hermano, venir a la iglesia y digan, cualquiera que vayan a congregarse a la iglesia, lo vamos a maltratar, lo vamos a golpear. Mi pregunta es, ¿será que usted seguirá viniendo a la iglesia, hermano? ¿Será que nosotros estamos, hermano, comprometidos con Dios, hermano, hasta la muerte? Iglesia del Señor, a veces cuando no hay esa valentía es porque, hermano, porque no dejamos de orar. La oración nos fortalece, iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo, hermano, no dejen nunca de orar. Oren sin cesar, y a su nombre. ¿Y qué pasa? Que el rey Herodes, hermano, cogió, echó de la mano a muchos cristianos, los maltrató y luego mató a uno llamado Jacobo, que era hermano de Juan, y a su nombre. Luego que lo coge, hermano, con la espada, lo decapita, lo mata Jacobo, y a su nombre, que era uno de los apóstoles, y a su nombre. Los judíos, hermano, que estaban en la fiesta, hermano, de los panes sin levadura, estaban contentos, alegres, porque el que estaba en eminencia, en autoridad, el rey Herodes, había matado a un cristiano, y ellos odiaban a los cristianos. Y como vio que le agradó a los judíos, entonces fue y cogió a Pedro y lo encerró en la cárcel, y a su nombre. Y lo encierra a Pedro en la cárcel y manda, hermano, 4 grupos de soldados, hermano, para que custodien a Pedro. 16 soldados, hermano. Y estaba, hermano, con cepos en los pies y con cadenas en las manos. Como que él fuera una persona, hermano, muy peligrosa, y a su nombre.
Y la Biblia dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, custodiado por 16 soldados, encadenado, hermano, dice que la iglesia, hermano, oraba sin cesar. La iglesia se había reunido para clamar, para orar, para interceder y a su nombre, porque ellos sabían que hay un Dios poderoso, que hay poder en la oración, que la oración cambia las cosas, que la oración rompe cadenas, que la oración liberta, que la oración nos conecta con Dios y a su nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? Y la iglesia estaba, hermano, orando sin cesar. Y dice que, hermano, Pedro se imaginaba que lo iban a matar, hermano. Cuando usted está en su cama, hermano, y sabe que el día de mañana de pronto lo van a matar o tiene una deuda, ¿qué pasa con uno, hermano? ¿Será que uno puede dormir? Uno puede conciliar el sueño. Si a veces que uno tiene problemas, hermano, no puede dormir, está preocupado. Pero la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo, hermano. Porque Pedro tenía su confianza en Dios. Yo imagino que se acostó en la cárcel y dijo: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahí se acostó a dormir, y a su nombre. Y mientras la iglesia clamaba, dice, hermano, ¿qué hace la oración? Mientras que ellos oraban, la oración, hermano, moviliza a los ángeles. Y dice que un ángel descendió y resplandeció una luz. Y a su nombre. Y cuando resplandeció la luz, hermano, dice que lo toca a Pedro y le dice: levántate, cíñete la sandalia y ponte, envuélvete tu manto. Y dice que lo sacó, se abrió la primera puerta, la segunda puerta, hermano. Y dice que Pedro pensaba que era una visión que tenía, pero cuando llegaron a la puerta que daba a la ciudad, una puerta de hierro, y a su nombre, dice que se abrió. Porque la oración, hermano, abre aún las puertas de hierro. No hay puerta que Dios no pueda abrir. No importa, hermano, sean de hierro, sean de que sean, hermano, de cualquier material. Cuando tú oras, esas puertas se van a abrir, y a su nombre. Esas cárceles se van a abrir, y a su nombre. Y Dios nos va a sacar de esas cárceles a lugares espaciosos para darnos la victoria, a su nombre. Y cuando llegaron, hermano, a la cárcel, a la última puerta de hierro, hermano, dice que se abrió esa puerta y el ángel le acompañó pasando la calle y se apartó de Pedro. Y Pedro dijo: ahora he entendido que Dios envió un ángel y me ha libertado de lo que me quería hacer el rey y todo el pueblo. Y cuando Pedro fue, hermano, a la casa, hermano, de la madre de Juan, que como sobrenombre tenía Marcos, va y comienza a llamar en el patio. Y había una muchacha llamada Rode, y esta muchacha, cuando ve a Pedro, dice, hermano, que se pone contenta, se pone llena de gozo, hermano, alegre, y no le abre la puerta y va a decir: mira, afuera está Pedro, afuera está Pedro. Y ella decía: estás loca, no es Pedro, es el ángel de Pedro, y a su nombre. Ellos estaban clamando, estaban orando, y ellos mismos no creían que Dios podía libertarlo, que Dios podía sacarlo, y a su nombre. Pero ella insistía, decía: no, Pedro es el que está afuera, hermano. Y Pedro insistió llamando, y le abren la puerta, y cuando lo ven a Pedro quedaron atónitos, sorprendidos. Así te vas a quedar, no dejes de orar, sigue orando, que llegará el momento que Dios va a mandar la respuesta, vas a ver el milagro de Dios, y luego te vas a quedar sorprendido, vas a decir: oh, gloria a Dios, Señor, gracias, Padre, porque he visto la sanidad, he visto, Dios mío, Padre, la restauración en mi matrimonio, en mi economía, Dios mío, Padre, has levantado a mi familia, Dios mío, a su nombre. Por eso, iglesia del Señor, Dios nos dice: nunca deje de orar, sigue orando, sé persistente. Y cuando Pedro entró, se quedaron atónitos, hermano, sorprendidos. Y le dijo silencio, y comenzó a contarle cómo el ángel lo había libertado, y a su nombre. ¿Pero por qué? Porque la oración tiene poder, iglesia del Señor. Por eso dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Pero una parte la hace Dios, hermano, de sorprendernos, de hacer las cosas maravillosas. Pero la otra parte nos toca a nosotros de clamar, de orar, de interceder. Dios dice: no deje de orar, ora en todo momento, y a su nombre. Si queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver que, hermano, Dios nos revele a su nombre cosas grandes y maravillosas, no cesemos de orar, iglesia del Señor. No importa lo que estés viendo, aunque el panorama se ponga más oscuro, Dios te dice: nunca dejes de orar, sigue orando, sé persistente a su nombre.
¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que pastor, ya he orado tanto y Dios no responde. Dios te dice, no, sigue orando. No te detengas. Si usted y yo, hay una historia en Hechos capítulo 10 versículo 1 en adelante. La Biblia dice que había un hombre llamado Cornelio, que era un centurión de la italiana, estaba a cargo de 100 soldados y era un hombre piadoso y temeroso de Dios, hermano. Y todos los días dice que oraba sin cesar y daba limosnas a Dios. Todos los días. Y un día a la hora sexta dice la Biblia que apareció un ángel. Porque cuando tú y yo, hermano, comenzamos a orar, hermano, Dios va a traer visión, Dios va a traer revelación, Dios va a mover ángeles. La oración tiene poder, iglesia del Señor. Y este hombre, hermano, Dios le envía un ángel y le dice, así te dice el Señor, Dios ha visto tus limosnas y ha escuchado tus oraciones y están para memoria de mí acá en la presencia del Señor. Y con reverencia Cornelio comienza, hermano, a recibir el mensaje de Dios. Le dice, ¿sabes qué? Mira, ándate a tal lugar, a Jope. Allí hay un hombre llamado Simón, hermano, y a su nombre, que tiene por sobrenombre Pedro. Anda y comienza a darle la dirección, el nombre. Mira lo que hace la oración. La oración le revela el nombre, la dirección, el lugar. Cuando tú y yo oramos, hay revelación de parte de Dios y a su nombre. ¿Y qué hace, hermano? Que lo manden a ver porque él tiene un mensaje. El ángel, hermano, no podía darle el mensaje del evangelio porque este mensaje Dios, hermano, se los ha puesto para que tú y yo seamos la boca de Dios, para que tú y yo llevemos este ministerio a su nombre. El ángel no pudo predicarle, no pudo hablarle el evangelio a su nombre, porque eso Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Por eso dice, y predicar el evangelio a toda criatura. No escogió a los ángeles, te escogió a ti y me escogió a mí a su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando él manda a 2 hermanos de sus sirvientes con un soldado que siempre lo asistía, lo envía, hermano, a Jope. Y cuando están de camino a la ciudad de Jope, hermano, dice la Biblia que Pedro tenía hambre, hermano, y se subió a la azotea mientras le preparaban comida. Se subió a la azotea a orar, hermano. Me llama la atención que mientras tenía hambre, mientras le preparaban algo, él se subió arriba a orar, hermano. Pero a veces nosotros, para, hermano, tengo hambre, una película, y nos ponemos a ver ahí hasta que esté la comida, hermano. Pero acá es diferente. Acá, hermano, mientras esté la comida voy a orar, voy a la azotea y a su nombre voy a conectarme con Dios. Y cuando estaba conectado con Dios, dice que el Espíritu Santo le habló, hermano, le mostró unas visiones, hermano, de unos animales terrestres, cuadrúpedos, hermano. Y él dijo, Señor, hermano, nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dijo, mata y come, porque no llames inmundo a lo que he limpiado. Porque él, como judío, hermano, no se juntaba con los extranjeros y a su nombre. Pero Dios le dice, por mí el Espíritu Santo, vienen 3 personas a buscarte y no dudes en ir con ellos porque yo te envío. Y así fue, llegaron, hermano, los hospedó ese día en su casa y al siguiente día se fueron. Y cuando fueron, hermano, a donde estaba Cornelio, ¿qué había hecho? Había reunido a su familia, a sus amigos, a su pariente, a su vecino. Él no fue egoísta. Él dijo, no, viene palabra de Dios, viene un mensaje de Dios. Yo voy a reunir a todos los que amo y a su nombre. Y cuando Pedro llegó, hermano, comenzó, hermano, a predicarle la palabra y a su nombre, a decirle, hermano, que Cristo, hermano, Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos, que, hermano, los judíos lo mataron, pero, hermano, él resucitó con poder, está a la diestra del Padre y a su nombre. Y comenzó a decirle, este mismo Dios que Dios lo ungió con poder, hermano, y con Espíritu Santo, estuvo haciendo toda clase de bienes, libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús, hermano. Y mientras estaba predicando, dice que el poder del Espíritu Santo cayó, hermano, cayó sobre todos los que estaban ahí, esos gentiles, hermano, y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y él dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y el don del Espíritu Santo se derramó sobre ellos y a su nombre. Porque la oración, iglesia del Señor, tienes que entender que tiene poder. Por eso es importante, iglesia del Señor, que no nos descuidemos en la oración.
En nuestro hogar, en nuestra casa, hermano, tenemos que tener un tiempo para apartarnos, hermano. Jesús mismo nos enseñó todo el tiempo que vemos a Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siempre se apartaba de noche, en las madrugadas, en todo tiempo pasaba conectado con el Padre y a su nombre. Porque la oración es importante, iglesia del Señor. Acompáñenme a Mateo 26, 41. San Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice el Señor? Oren para que no entren. ¿Qué hace la oración, hermano? La oración te prepara para que cuando llegue la tentación tú puedas vencerlo. Por eso en la oración dice el Señor, uno dirás así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, el pan nuestro cada día. Y ahí, Señor, no me metas en tentación. O sea, hermano, de madrugada, de mañana oramos y le decimos: Señor, guárdame de toda tentación, fortaléceme en este día. Pero nosotros oramos cuando ya estamos metidos en el problema, hermano. Estamos orando: Señor, sácame de este problema, sácame, Dios mío, de este pecado, sácame de este hábito, y a su nombre. Porque nos descuidamos de la oración. Y por eso, hermano, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: nunca deje de orar. Orad sin cesar. Si tú y yo, hermano, no somos hombres o mujeres de oración, hermano, el enemigo nos va a hacer a nosotros presa fácil, y a su nombre. Acuérdese el Señor, hermano, cuando estuvo en el monte Getsemaní, cuando iba a pasar la prueba más dura, Jesús se puso a orar y sus gotas de sudor eran como de sangre, y clamaba a Dios, hermano, en espíritu y a su nombre. Y cuando vio a los discípulos, dijo: ayúdenme a orar, pónganse a orar. Y se fue y volvió, les encontró dormidos. Otra vez los levantó y 3 veces se durmieron, y a su nombre. Porque la carne, hermano, es débil, pero el espíritu está dispuesto, hermano. La carne es un tropiezo. La carne no quiere orar. La carne no quiere levantarse a las 5 de la mañana, a su nombre. La carne no quiere congregar. La carne no quiere venir a la iglesia, a su nombre, a su nombre. Y por eso, hermano, que muchas veces, hermano, ¿por qué? Porque estamos alimentando nuestra carne, hermano, con la basura, con todo lo que Satanás nos brinda, hermano, y nos deleitamos en las cosas del mundo, hermano, y por eso estamos llenos de otra cosa y ya no podemos deleitarnos en Dios y a su nombre. Porque hemos descuidado la oración, hermano. Porque dice la Biblia, hermano, que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, hermano. La carne es débil, la carne quiere chisme, la carne quiere pelear, hermano. La carne quiere, hermano, andar haciendo cosas que a Dios no le agrada, hermano. La carne quiere estar en el celular, viendo Netflix, viendo novelas y a su nombre. Pero el Espíritu Santo está poniendo el querer como el hacer. Hay una lucha interna entre la carne y el Espíritu y a su nombre. Y la única forma para alimentar el Espíritu, que el Espíritu salga como vencedor, hermano, es que tú y yo nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Y eso es a través de la oración. A través de la oración, iglesia del Señor. Amén, amén. Así que, hermano, Dios quiere que nos levantemos, hermano. A través del Espíritu Santo hay que doblegar esa carne, hermano, y llevarla a la oración, hermano. Que el cuerpo diga no, hermano, al celular, a los entretenimientos carnales que batallan en contra de nuestra alma, y que podamos decir: no, mi amor, no, ahorita me voy a la azotea, me voy al patio, me voy a apartar para Dios. Pero mira, aquí hay un calentado, aquí hay una comida, no, eso queda para después. Ahorita voy a buscar de Dios, ahorita me voy a fortalecer de Dios, ahorita me voy a conectar con los recursos y el poder que Dios me ha dado, porque necesito, como sacerdote, como siervo de esta casa, sacar adelante a mi familia. Necesito pelear la buena batalla de la fe, necesito fortalecerme en el poder de su fuerza, de su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Necesitamos, iglesia del Señor, orar. Así que, hermano,
La oración te conecta con el Padre, hermano. Tenemos acceso a todos sus recursos, su beneficio y su poder. La oración, hermano, abre las puertas. Todas esas puertas que se te han cerrado, hermano, la única manera que se abran es que tú le metas oración. Hay cosas que no puedes dejar, hermano, no puedes romper en tu vida. Hay cadenas que te atan y te tienen esclavo del pecado, y el enemigo te abofetea en la intimidad y no puedes levantarte, y con tu humanidad no has podido. Lo único que tienes que hacer, hermano, es orar, porque la oración va a romper esas cadenas. ¿Y a su nombre? Mire, hermano, la oración, hermano, va a movilizar a los ángeles. Aunque Jesús en Getsemaní se sentía débil y cuando estaba orando, Dios envió un ángel y fortaleció a Jesús. Y Dios, hermano, en oración va a enviar ángeles, va a movilizar ángeles, porque los ángeles son espíritus, hermanos, ministradores que están al servicio de los herederos de Dios. Necesitamos orar, hermanos, si queremos que esos ángeles se movilicen, se muevan a nuestro favor y a su nombre. La oración va a traer respuesta. Usted ve, hermano, la iglesia comenzó a orar por Pedro y la oración trajo respuesta, trajo liberación y a su nombre. Vieron la libertad del apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen aleluya? La oración trae revelación, hermano. Pedro oró y Dios le reveló: vienen 3 personas a buscarte y mira, esto es lo que tienes que hacer. Y a su nombre. Cornelio oró y Dios le mandó un ángel y le dio la revelación, el nombre, la dirección, hermano, hasta el número de teléfono le dio para que vaya a buscar a aquel que tenía un mensaje para él. Y a su nombre. Por eso es importante, iglesia del Señor, hermano, que no dejemos de orar. La oración te prepara, te capacita, te fortalece para que podamos vencer a la tentación. Todos los días somos tentados. Dice que la tentación está a la puerta, hermano, pero muchas veces somos presa fácil y caímos, hermano. ¿Por qué? Porque nos descuidamos en la oración. Por eso el apóstol Pablo dice: orad sin cesar, nunca dejen de orar. Hasta Jesús habló de una parábola, hermano, de aquella viuda con el juez, que tiene que ser persistente en la oración. Y él decía, hermano, y Dios quiere, hermano, que comencemos, hermano, a orar. Ya estamos terminando. Hechos 13:2. Mire lo que dice Hechos 13:2, hermano. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo, porque la oración trae la voz de Dios cuando tú empiezas a orar, hermano. Cuando tú piensas a orar, tú vas a escuchar la voz de Dios. Dice: pastor, yo no escucho nada, yo no veo milagros, yo no veo respuesta. Y no vas a ver ni vas a escuchar hasta que no aprendas a darle importancia a lo que es importante, que es la oración. Porque hay cristianos que no oran y por eso no ven visiones, por eso no tienen respuesta de Dios, por eso no ven un milagro, por eso, hermano, las puertas están cerradas. Y dice: pastor, mire, me pasa esto, se cierra la economía por acá, me pasa esto por allá, hermano, y se te va a seguir cerrando, porque la única manera, la única llave que abre esas puertas se llama la oración. Y a su nombre, ¿cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos un espíritu, hermano, de oración, hermano. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, hermano. Eso es lo que estamos pidiendo, que Dios derrame un espíritu de oración. Es que a veces decimos: pastores, que la verdad, pastor, no sé ni qué orar, hermano. Y se nos acaban las palabras para orar. ¿Por qué? Porque somos egoístas, hermano. Porque necesidad, hay bastante necesidad. Hay por mucho que orar, hermano. Aún por nosotros mismos, hermano. Que estamos tibios, que estamos fríos, que estamos muertos, que estamos dormidos espiritualmente, hermano. Tenemos que clamar y llorar por nosotros mismos y a su nombre, para que Dios nos levante, iglesia del Señor.
El Espíritu Santo va a activar, hermano, el querer como nacer en tu vida, y a su nombre. ¿Para qué? Para que empecemos a doblegar la carne. Hoy estamos viendo, hermano, que en la casa, hermano, no hay oración. Nuestros hijos solamente celular, PlayStation, hermano, televisión. No hay oración, hermano. Porque nosotros no oramos y nuestros hijos no le damos ejemplo. Y a su nombre. Iglesia del Señor, Dios nos exhorta, hermano, a que no dejemos de orar.